Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, 'cause there is power in His name. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Declare once again, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Breaks every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Oh God, receive all the glory and honor. And thank you for your name, that there is power in your name, because you have fulfilled the works of Christ, and to you alone be the glory. With the blood of Christ, we seal this praise. Amen. Amen, amen, amen. Glory to God. Thank you so much, Pastor Amén, TJ. gloria a Dios. Gracias a Pastor TJ por la alabanza. Let's praise the name of our Father. His name is power. Alabemos el nombre de nuestro Padre. His name is life. Su nombre Hallelujah. es poder, es vida. Let's go to Pakistan, even though our pastors Vamos a Pakistán from Pakistan y a nuestro pastor de Pakistán, in Pakistan, our own dear a Quran Roja. el pastor Quran Roger. Él va a orar por nosotros. Hallelujah. God is good. Aleluya, Dios es bueno. I want to wish you with Maranatha from my side. Y May God bless your life. deseo decirles Maranatha y Great message today. Let's pray. de verdad deseo que podamos orar. Hallelujah. 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 Aleluya. Dear God, we thank you for the Dios, gracias lives that we are spending in your presence. por estos días que estamos pasando en tu presencia y por tu plan. Though we were not worthy, Padre, aunque no somos dignos, appreciated your love and brought it to us. Señor, tú has compartido tu amor, You enabled us so that we nos can lo has traído your love y through your Son. nos has permitido ver tu amor Father, a thank través you de tu Hijo Jesús Cristo. for this moment from different Gracias por unirnos en este tiempo name, desde diferentes partes del mundo, in your love, por permitirnos glorificar tu nombre. worship you and give glory to your name. Señor, gracias por permitirnos For this meeting, we pray estar en tu presencia y darte gloria. pray for Señor, al empezar esta reunión, Señor, oramos por el pastor Thomas, quien es el moderador, el pastor TJ, quien nos ha bendecido con estas alabanzas. Pastor Gladys, who's going to share Oramos por la pastora Gladys, quien nos compartirá el mensaje. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos tu gracia, what you're about to speak. para que podamos entender lo que nos quieres hablar. Abre nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos recibir tu palabra y que esta palabra pueda enraizar y que pueda ser un árbol fructífero para que podamos participar del fruto de la vida. Señor, oramos por las personas que vayan a dar su informe, Sri Lanka e India. Oramos por todos los miembros quienes te están sirviendo en este momento. Señor, Padre, también oramos por el equipo que está en Canadá, que te está sirviendo en estas áreas. Y aparte también hay
muchas otras personas que están haciendo la obra de la cosecha en Asia, en Europa, en el Medio Oriente, en África. Señor, bendícelos a cada uno de ellos, a sus familias. Padre, mientras entramos más profundamente a tu palabra, abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria a través de la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Jura. Y antes que pasemos a la palabra, me gustaría que viéramos 2 Corintios 4 a 2, 2 Corintios 4, del 3 al 6. In their case, the God of this world has blinded the minds of those who do not believe to keep them from seeing the light of the glory. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la faz de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Al entrar profunda en la palabra de Dios, acordemos que esto se trata de evangelizar a todo el mundo y que podamos entrar profunda al evangelio y que podamos conocer a través de la escritura que no nos predicamos a nosotros mismos. Hoy tenemos la oportunidad de tener a la pastora Gladys Anova de las Filipinas, quien nos compartirá la palabra de Dios. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, Pastor Thomas, por la oración, por la alabanza, Pastor TJ, y también al Pastor Roger por la oración. Y de verdad bendigo al Señor porque hubo oración para que no sea a través de mis fuerzas, sino que sea la obra de Dios. El tema que el Señor me permitía mientras oraba y el tema que el Señor permite que podamos compartir es, ¿será que estoy creyendo correctamente? Hay muchas cosas que saber y aprender de Dios en la Biblia y sus atributos, sus obras, muchas cosas, pero una de las cosas más importantes de las que tenemos que hacer es leer la Biblia y leer tantas cosas, pero sin entender por qué fue escrita la Biblia, realmente nos puede guiar a un camino incorrecto. Inmediatamente podemos ir a Mateo capítulo 23, en el versículo 10, nos dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que el plan de Dios al final no es simplemente que conozcamos de Él, sino que podamos creerle a Él según su percepción. Así que la prioridad de Dios es nuestra salvación y el ser sus discípulos en nuestros días. Esto es algo muy importante. Por eso es que debemos de enfocarnos en el propósito por el cual fue escrita la Biblia. Y en realidad lo hemos dicho muy seguido. Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios nos pide que podamos creer correctamente. ¿Para qué? Para que podamos recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser utilizados para su propósito. Por eso es que Él mandó a sus discípulos que pudieran esperar, para que pudieran ser bautizados con el poder de lo alto, porque según nuestras fuerzas o según nuestros
criterios, en realidad no estamos calificados para poder hacer la obra de Dios. Dios está buscando adoradores que adoran en espíritu y en verdad. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice que no estamos dentro de lo carnal, sino lo espiritual. Dice, no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Es muy claro. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, que es el Cristo, quien estableció a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles y a los maestros, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y para que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que podamos llegar a conocerle y a creer en él, según esta imagen de Cristo. Así que si leemos la Biblia sin ser guiados por el Cristo, sin ser guiados por el Espíritu Santo, entonces estaremos en una dirección diferente. Necesitamos que el Cristo nos enseñe. En Juan capítulo 5, en el versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que la gente leía la Biblia y la estudiaba, pero no había vida en ellos porque no venían a Jesús. No creían que Él era el Cristo. Así que ellos se perdían del ungido y ellos anhelaban al Cristo, pero le rechazaban. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y podríamos leerlo después en Juan 5 del 39 al 40. Así que de generación a generación vemos que el mundo está lleno de información y tristemente las personas que eran las más estudiadas en realidad eran las que más estaban confundidas y había mucha destrucción en sus vidas. En Mateo 23, versículo 13, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En realidad, la palabra salvación parece tan básica, pero en realidad es algo muy serio. Muchas personas dicen, pues yo sé que Jesús es el Salvador y es hasta ahí. Yo, en mi caso, conocía que Jesús era el Salvador, pero nadie me había venido a poder comentar que de verdad debía de entrar profundo a esto y que debía de tener una seguridad en mi salvación por medio de la obra del Cristo. Hay gente que todavía en sus almas no tiene esta seguridad. Esto es una de las cosas que Satanás hace en la mente de las personas. Creo que es una de las razones por la cual la gente en realidad no toma en serio el buscar una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Están muy contentos llegando a todos los domingos. Son muy religiosos también en el sentido de que son generosos, son muy buenas personas y practican buenas cosas. Y en realidad son cosas buenas, especialmente si usted las hace seriamente para el Señor. Pero en realidad, si usted hace estas cosas en lugar de creer, ¿será que estas cosas nos dan el derecho de entrar al cielo? No es lo correcto y no tenemos salvación con esto. Nuestro nombre no estaría escrito en el libro de la vida, no estaría escrito en el libro del cielo, porque en realidad no estaríamos según lo que dice la Biblia. Así que en realidad podríamos tomar muchas cosas buenas de toda la Biblia, pero si perdemos la razón por la cual fue escrita, podemos
tener mucho conocimiento, pero perdemos la dirección de nuestro ministerio, de nuestra vida. En realidad lo estaríamos haciendo solos y pareciera que está bien, pero en realidad estaríamos bajo destrucción. Y pareciera que estamos bien porque estamos leyendo mucho la Biblia, pero sin creer que el Cristo es el único camino al cielo. Entonces, sería nuestra fe en vano. Esta es la condición de Cornelio en Hechos 18. La Biblia nos dice en Hechos 10:2 que Cornelio era alguien que tenía temor de Dios, era alguien que oraba a Dios y daba limosna siempre. Y en una visión, el ángel de Dios llegó a él y le dijo Cornelio, y Cornelio le dijo, aquí estoy, Señor. Y el ángel le dijo que sus ofrendas han subido en memoria a Dios y que mandara a llamar a Pedro. Lo interesante aquí es por qué era necesario que Pedro fuera llamado para que se encontrara con Cornelio. Podría decir que nuestras obras no son dadas a nosotros por nuestras buenas obras, sino solamente por la fe en Jesús Cristo. También Pedro era alguien que tuvo la revelación del Evangelio de la Biblia y él tuvo la fe de que Jesús es el Cristo. Así que por el tiempo simplemente voy a resumir, pero Pedro le explicó a Cornelio por qué se encontraron y por qué hubo esta reunión divina. Esto es algo que Dios mismo ha determinado y en el versículo 42 de Hechos 10 vemos que Pedro le dice a Cornelio que dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que, aunque las ofrendas de Cornelio habían subido en memoria delante de Dios y aunque él era devoto y tenía muchas buenas cualidades, él no había creído aún que Jesús es el Cristo. Y en ese estado, él y su casa todavía no estaban escritos en el libro de la vida. Así que Jesús, en Lucas capítulo 10, le dice a sus discípulos que no se gozaran de que los demonios se sujetaban a su nombre, sino que se alegraran de que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 y Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios y tienen el derecho de ser hijos de Dios. Cristo es el que resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, porque nuestra salvación no es una salvación, en realidad sí, no hay una solución al problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Por eso es que Dios envió a Pedro para que pudiera evangelizar a Cornelio y a su casa para la salvación de sus almas. Necesitaba recibir a Jesús como su Cristo y Señor personal. Jesús, esto es lo que mandó a los discípulos. Esto está escrito. Y Jesús les dice a los discípulos que deben de predicar el evangelio del reino y traer a las personas a Jesús predicando quién es Él. Es decir, qué dice las Escrituras, que Él es el Cristo y que pudieran las personas escuchar acerca de Jesús y que pudieran recibirle como su Cristo personal y que pudiera haber un bautismo al Espíritu Santo. Y podemos nosotros ver cuál es el resultado de este evangelismo de Pedro. Si nosotros vemos en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, Pedro estaba diciendo que todos los que creen en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
las personas estaban atónitos, ellos estaban atónitos, ¿por qué? Dice en el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que hubo una manifestación inmediata del Espíritu Santo después de que ellos creyeron que Jesús es el Cristo. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y Cornelio y toda su casa fueron salvos y magnificaron a Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios 12:3 que nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sinceramente, sin el Espíritu Santo. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tener a Jesús y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que Pedro magnificaba a Dios y en el versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro tuvo esta revelación y también se pudo dar cuenta que somos estos labradores en esta época que Dios está enviando a su cosecha. Tenemos una gran obra aún en esta plataforma. No es una opción, es un mandamiento que el Padre a través de su Espíritu nos hace entender qué importante es creer que Jesús es el Cristo. De verdad, si podemos aceptar esto, somos los labradores de esta generación para que podamos ir a los campos de todas las naciones. Dios nos ha llamado para poder trabajar como cuerpo de Cristo, para poder hacer la evangelización del mundo. El mandamiento es ir. No podemos estar sentados y simplemente expresar y esperar que la gente diga yo necesito el Cristo, sino que tenemos que anunciarles que las personas están separadas de Dios por el pecado y por Satanás. Sabemos cómo es que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Y hemos visto los libros, ¿verdad? Hemos visto cómo se resume el Evangelio de la Biblia. Así que podemos ayudar no solamente a las personas que están fuera de la iglesia, sino aún a las personas que están dentro de la iglesia, especialmente en las conferencias. Si Dios no hubiese enviado a Pedro a Cornelio, ¿qué le hubiera pasado a Cornelio y a su familia? No podría decirles exactamente, pero sí les puedo decir que si creer que Jesús es el Cristo no fuera importante, ¿por qué Dios habría enviado a Pedro, a Cornelio, para que le predicase el Evangelio? ¿Por qué Jesús tendría que encontrarse con la samaritana? ¿Por qué era necesario que, si nuestro problema no fuera tan severo y si hubiera alguna otra solución para nuestra salvación, entonces todo esto no sería tan importante? Con este libro que tenemos, en realidad podremos comunicar a las demás personas y por la gracia de Dios, algunos entre ellos podrían entenderlo y algunos ya lo están haciendo acá. Las personas que reciben la revelación de cómo Jesús es el Cristo empiezan a tener una solución y las personas se empiezan a deshacer como de este cáncer, de este problema que hay dentro de ellos. Nosotros entendemos que si tenemos la revelación, no deseamos que Satanás controle nuestras vidas, no deseamos el pecado y no queremos vivir separados de Dios. No estoy diciendo que somos perfectos, no, cometemos errores, pero ya no nos gusta pecar. Esto aquí es cuando expresamos nuestra necesidad del Cristo, porque solamente en Él nosotros somos capaces. Cuando estábamos indios, en realidad el diablo se ha aprovechado muchísimo de nosotros, pero ahora dentro del Cristo hay una gran diferencia. Tenemos una pasión para los demás y les testificamos a los demás para que crean que Jesús es el Cristo. Cuando empezamos a pensar de esta manera, yo pienso en Adán y Eva. De todas las personas del mundo, Adán y Eva, ellos anhelaban al Mesías porque ellos habían experimentado a Dios de una manera tan íntima y tan cercana.
porque ellos escuchaban la voz del Señor paseándose en el huerto. Solamente las personas que realmente se habían encontrado con Dios desean vivir una vida con Dios y no una vida separada de Dios. Por eso es que nosotros tenemos este deseo de recibir el Evangelio y de que las demás personas reciban el Evangelio para que se encuentren con Dios. Hoy, en realidad, hay muchas personas y muchas iglesias que de verdad piden el Evangelio. Ellos están en un estado en donde están rogando y necesitan recibir más vida. ¿Cómo es que habrá un avivamiento verdadero si las personas niegan o no desean recibir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Solamente recibiéndolo a Él, ah, es que puede haber un bautismo del Espíritu Santo y puede haber ríos de agua viva. Dios Padre, de verdad, ten compasión de nosotros. De verdad deseamos que el Evangelio pueda ser restaurado. Permite al Cristo en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Él es la resurrección y la vida. Aleluya. Jesús es el Cristo. Maranata. Que Él se compadezca de nosotros y que podamos creer y enfocarnos en el Evangelio de la Biblia. Jesús es el Cristo. Maranata. Aleluya. Amén. Thank you so much, Wow, wow. powerful. Gracias, pastora. Fue muy poderoso. Gracias. La palabra de Dios, de verdad, creo que se apodera de mi corazón fuertemente. Y como decía la pastora, necesitamos creer correctamente. Y creer correctamente es creer bíblicamente. Y creer bíblicamente es creer en el propósito de por qué Dios permite que toda la Biblia sea escrita y así se manifiesta en nuestras vidas. Y estamos agradecidos porque a través de la vida de Cornelio podemos entender que nuestras buenas obras, nuestras ofrendas, incluso nuestras oraciones, todo esto puede ser bueno, pero no es equivalente a la salvación. Y como decía la pastora, si nosotros vemos en Hechos capítulo 11, 13 al 14, vemos que hubo muchas conversaciones con Cornelio y el ángel, pero vemos, por ejemplo, en el versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, cuando estamos diciendo que Jesús es el Cristo, no es un dicho nada más, sino es vida y es el criterio de mi salvación. Y no solamente mi salvación, sino de toda nuestra familia. Y si nosotros somos salvos, toda nuestra familia, toda nuestra comunidad debería de ser salva. Así que debemos de evangelizar nuestras familias, nuestras regiones y desprendernos de nuestra zona de confort y evangelizar en realidad más allá de lo que nosotros pensamos. Así que agradecemos a la pastora Gladys Anova. Gracias por el mensaje de Dios que Dios ha permitido a través de ella y este fluir de vida. Así que en este momento vamos a tener un informe. Dios ha estado trabajando no solamente en África, sino en varias partes. Vamos a ver lo que Dios hizo en India y Sri Lanka. Vamos a invitar a nuestro pastor muy respetado, el doctor Ravi. Gracias, pastor Ravi. Saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Estoy muy feliz de poder verles a todos a través de esta plataforma hoy. Gracias, doctor Thomas, y a todos los hermanos, el hermano EJ y a todo el equipo coreano, al pastor Cho, también por darme esta oportunidad. Alabo a Dios. Dios me ha dado el Evangelio a través de esta plataforma para que yo pueda recibir la revelación, para que pueda recibir el verdadero Evangelio y que pueda compartir y testificar en toda India y el mundo. Y realmente le pido al
hermana IJ, que pudiéramos ver el video de India. La cristiandad de India está altamente influenciada por el Evangelio de Prosperidad y está comercializado. Muchos de los grandes profetas profetizan, en cambio, ah, y lo intercambian por profecía. Hay iglesias que venden aceite y aún a pesar de esto hay personas que se aferran a la fe a través de las dificultades. En realidad, India necesita el Evangelio. Pastor Ravi Kumar from El pastor India. Ravi Kumar de India se preguntaba él mismo, ¿por qué somos diferentes del apóstol Pablo si hemos recibido el mismo evangelio? Él sabía el mismo y en las iglesias en India y se preguntaba qué hacía que Pablo fuera Pablo. Y luego escuchó el evangelio de la Biblia y él se percató de que lo que Pablo creyó y él predicaba es el evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él entendió que India necesita el evangelio claramente y lo empezó a compartir. En el 2019, el pastor Ravi invitó a pastores para la conferencia Tirano en Hyderabad y se encontraron 12 personas. En el 2020 empezamos a hacer reuniones en diferentes idiomas: hindi, manipuri, telugu, kannada, punjabi, marathi. Aproximadamente 600 reuniones se hicieron desde este punto hasta India. En esta ocasión, el equipo visitó 3 diferentes regiones de India para conectar a discípulos de diferentes estados y acelerar la evangelización de India. Primeramente, tuvimos una conferencia para pastores en Karnataka. Muchos participaron en la conferencia y recibieron el mensaje bien. Algunos de los pastores confesaron que quieren compartir el evangelio en sus regiones. Fuimos invitados a una boda cristiana en donde 600 personas se reunieron y el pastor Cho dio un mensaje para felicitar a la pareja y incentivó a la pareja y a todos los participantes a conocer a Jesús Cristo más y más. Y también tuvimos una reunión con algunos jóvenes y se les incentivó a que pudieran ellos vivir que Jesús es el Cristo y a pesar de toda la persecución que sufren. India tiene la población más grande o está en segundo lugar y también es un territorio muy extenso. Está en séptimo lugar en todo el mundo. Dios abrió las puertas a 12 estados y 28 estados y 8 territorios unidos en estos 3 últimos años. En Goa tuvimos la primera conferencia en persona con personas de estos 2 estados y en la primera ocasión los discípulos compartieron el evangelio a través de las 12 lecciones y el segundo día ellos testificaron de lo que Dios ha hecho en sus vidas y hubo una gran obra del Espíritu Santo. Algunos confesaron que ellos llegaron a entender el evangelio más y que era fresco para ellos. Otros se determinaron a predicar el evangelio a sus propias áreas. Todos oramos fervientemente por India, que el verdadero evangelio pueda ser proclamado en todo rincón de India y que Dios pueda quebrantar los malentendidos dentro de muchos cristianos de India, porque el evangelio no se trata de una conversión religiosa o acerca del dinero, y que Dios pueda levantar a muchos discípulos, a miles de discípulos para la evangelización de India. Muchos dijeron que han entendido el evangelio más profundamente, que tienen una esperanza más grande para la venida del Señor y que desean evangelizar a toda India. Y por último nos fuimos a la capital, Delhi. El apóstol Lily escuchó el evangelio a través del pastor Ravi y ella está compartiéndolo en varios estados. Ella sirvió en las reuniones en línea en Delhi y Maharashtra y
y recientemente visitó las regiones de Karnataka y Haryana. Una discípula, Poonam, ella entró sola a Haryana y descubrió una familia que recibió el Evangelio. Y también Joyce, quien era intérprete, también empezó a predicar el Evangelio en su región. Y los discípulos de Delhi y Haryana se reunieron en esta conferencia y también hubo discípulos de otras partes que estuvieron en línea. Esta misión del pastor Shaw en estos 3 estados fue muy útil y del 2019 desde el 2019 hemos cubierto 5 regiones, pero ahora tenemos una carga para poder ir a todos los estados y para poder evangelizar a toda la población de 1.3 billones con el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Puede parecer que hay muchos problemas en India, pero el evangelio es la solución e India necesita el evangelio. Este fuego fue encendido en el corazón de los discípulos de India y muchos quieren sobrepasar sus propios ministerios y quieren evangelizar a todos. El pastor Ravi fue invitado a muchos lugares como Kerala, Tamil Nadu, Bengal del Oeste y también a Bután. Y pronto ellos irán incluso a Sri Lanka para poder evangelizar a los lugares aledaños. Oremos por favor por estos discípulos quienes irán a diferentes partes de India con el Evangelio de la Biblia y oremos por la evangelización de India y toda Asia. Maranata. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Y quiero presentar a algunos pastores de los diferentes estados de India. Quiero pedir al hermano Agustín para que pueda hablar unos minutos. Ok, saludos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, doctor Thomas, y también a Ravi por darnos la oportunidad de verles y de compartir un poco de mi testimonio. Es un gran placer el informarles que he recibido el verdadero evangelio en el año 2020 a través del Dr. Ravi en las reuniones en línea y después de esto presentamos esto a nuestro grupo que está trabajando con jóvenes en Telangana y hemos recibido 12 lecciones, 27 lecciones y 39 lecciones y muchos de los pastores han sido bendecidos por estas lecciones y después de recibir el evangelio ahora estamos compartiendo la palabra que Jesús es el único camino, que Él es el Mesías. Esto lo compartimos a todo lugar a donde vamos. Estamos compartiendo las lecciones, estamos compartiendo la palabra de Dios y deseamos que la evangelización del mundo pueda ser cumplida en nuestros días. He compartido en realidad varias lecciones virtualmente en varios idiomas, en varios estados. Dios está trabajando en nosotros y también estamos cooperando y también nuestro presidente Sam Suknar y otras personas estamos trabajando para poder compartir el evangelio más allá de nuestras fronteras y hemos visitado Bután, incluso Sri Lanka y estamos orando siempre por el Dr. Ravi, siempre estamos trabajando juntos. Gracias por darnos la oportunidad de testificar y por poder ser parte de la misión de la evangelización mundial en nuestros días. También Pastor Jivansen de Kerala, en la conferencia del 2022 en octubre, pudimos tener una muy buena conexión. Pastor Jivansen, si nos pudiera compartir. Pastor Jivansen. Alabamos al Señor. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y es en realidad un gran privilegio
el poder testificarles en esta reunión de Zoom. Y damos gracias al Pastor Cho y también al Dr. Ravi. Y él nos presentó este Evangelio de la Biblia. Y fuimos tocados por el Espíritu Santo y hemos compartido que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando recibí esto, pudimos compartir este Evangelio con las personas de Kerala y invité también al Pastor Ravi para compartir el Evangelio con las personas de mi iglesia. Fue una gran bendición para la iglesia. Estamos muy felices de poder compartir también a las demás personas y estamos orando para que esto se abra en Kerala y para que esto pueda ocurrir con muchas personas. Y ahora estamos haciendo esto con varios de nuestros compañeros y están reaccionando al Evangelio. También lo estamos compartiendo a la iglesia. Por favor, ore por nosotros. Nosotros haremos todo esto por el reino de Dios, que Jesús es el Cristo en estos días y que Dios nos pueda bendecir a todos nosotros. Muchas gracias, Pastor Givanse. Y quisiera pedirle también al Pastor Nathanael. అందరికీ వందనాలు. Greetings to you all. Saludos a todos. నా పేరు పాస్టర్ నతానియల్. My name is Pastor Nathaniel. Yo soy el Pastor Nathanael. నేను ఒక బైక్ మెకానిక్ గాను పాస్టర్గా పనిచేస్తాను. I also work as a workshop bike mechanic. Y también trabajo como mecánico de motocicletas. One day, Brother Ravi came to me to my workshop. Un día el hermano Ravi vino a mi taller He shared about the gospel of the Bible. y compartió acerca del Evangelio de la Biblia. చాలా ఉజ్జీవింపబడ్డాను, కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాను. After listening that, I got a revelation. Y al escuchar, Dios me permitió la revelación. And I wanted to share to many people. Y quise compartir esto con muchas personas, con muchos pastores. We formed a Telangana Kraistava Aikya Vedika. It's a unit for the pastors. Y formamos parte de una unión de pastores en Telangana. And I informed everyone that the gospel of the Bible is Y very le important. informé a todas las personas que el Evangelio de la Biblia es muy importante, que el hecho de que Jesús es el Cristo pueda ser compartido. Perdón, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Recientemente hicieron una reunión de Zoom y están trabajando por 33 distritos y los pastores empezaron a participar de estas plataformas y están participando juntos en esta plataforma para compartir que Jesús es el Cristo. Y en el transcurso de 2 meses han estado haciendo esto y muchos de ellos estarán en la conferencia en octubre y también incluyendo Bután, también participarán en esta conferencia. Gracias por darnos esta oportunidad. Por favor, oren por India. Hay mucho que hacer y hay poco tiempo. Así que muchas gracias. Maranatha en nuestros días. Amén, amén, amén. Dr. Ravi y también el equipo de India. Creo que hay poco tiempo. Creo que el Pastor Ravi ha estado corriendo con su informe. Y de verdad vamos a poder invitarles para que puedan compartir más profundamente este informe de ministerio. Y uno de estos sábados vamos a comunicarnos para que pueda tomarse un poco más de tiempo y quizás sí, compartir solamente el informe. Vamos a también invitar a Sri Lanka
para poder ver lo que Dios está haciendo. Vamos a ver a nuestro pastor, a nuestra pastora, perdón, Sharmi. Thank you, Pastor. Hello, everyone. Greeting from Sri Hola, Lanka pastor. in the name of Jesus Christ. Saludos desde Sri Lanka en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Soy la pastora del pastor Nevamal. Primeramente, quiero agradecer a mi Dios por darnos la oportunidad tan hermosa. Quiero agradecer al pastor Thomas y a todo el equipo. Muchas gracias. Ahora quiero compartir lo que Dios hizo a nuestro país y en nuestras vidas creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. El febrero pasado, el equipo del Pastor Cho llegó a Sri Lanka y tuvimos dos conferencias principales en Colombo y en Batikloe. Y primeramente pudimos compartir las dos elecciones en Colombo, el equipo coreano y de Sri Lanka y también de India. Pudimos llegar a compartir las lecciones. Fue una conferencia de 3 días, 300 pastores y ancianos y líderes participaron. Y algo especial fue que cada vez que el pastor terminaba la conferencia, el pastor Cho también compartía la palabra de Dios y muchos de los pastores y líderes realmente recibieron el mensaje del Evangelio. Y quiero agradecer a la misionera Lee. Ella, perdón, fue una misionera coreana que estuvo 15 años en Sri Lanka y ella ahora está compartiendo el Evangelio de la Biblia, gracias al Señor. Y la mayoría de los pastores y líderes participaron en la conferencia de Colombo, se han incorporado con la misionera Lee. Y ahora hay un nuevo equipo de Sri Lanka en este tiempo. Gloria a Dios. También me gustaría agradecer a Dios porque fue mi primera vez estando con el Pastor Cho y compartir la lección 11. Fue muy especial para mí por ser la primera vez y agradezco a Dios porque pudimos hacer las 12 lecciones como un libreto. Le di una copia al pastor Cho y también a la misionera Lee y creo que fue útil para que los nuevos discípulos puedan ir más profundo al contenido de las 12 lecciones. Después de Colombo, fuimos a Batikloe y tuvimos ahí las 27 lecciones en 3 días y cerca de 18 pastores y ancianos se reunieron ahí. Esto fue en Tamil. Así que el lenguaje principal fue Tamil y el equipo de Corea, de Sri Lanka y Tamil y de India, perdón, compartieron las lecciones y la mayoría de los pastores y los líderes se percataron del Evangelio. Aquí pueden ver en esta fotografía las 27 lecciones fueron traducidas a Tamil y agradezco al pastor Prakash y a su equipo porque realmente nos han ayudado a traducir este libro. Y aquí es la conferencia de Batikloe y son las 27 lecciones. Fueron cerca de 80 pastores que participaron y verdaderamente han recibido el Evangelio, igual que en Colombo. Siempre al final del día el pastor Cho nos compartía un poco más de la palabra de Dios y del mensaje que Jesús es el Cristo. Y esto fue muy útil para cada participante para que podamos darnos cuenta de cómo Jesús es el Cristo. Y así que gracias a Dios pudimos completar 2 seminarios con éxito. Y en todo el seminario hubo niños. Así que mi hermana Nadi
pude estar con los niños y compartirles a ellos, así que agradecemos a Dios por esto. También tuvimos otra oportunidad de compartir la palabra de Dios y compartir que Jesús es el Cristo a través de los servicios del domingo. 3 iglesias en Bataclan. El pastor Cho compartió la palabra de Dios y fue en las iglesias de 2 pastores, uno de ellos el pastor Isaac, y en Bataclan fueron cerca de 500 personas que pudieron oír que Jesús es el Cristo. El pastor Ravi, el pastor Jivansen compartieron el verdadero evangelio y de verdad agradecemos a Dios por sus vidas. Y también en la iglesia del pastor Isaac tuvimos también una conferencia de Dios, 12 lecciones. Fueron 50 líderes aproximadamente los que se reunieron y recibieron el mensaje del evangelio. Así que estoy muy agradecida por todo esto que se hizo y también fuimos a una pequeña iglesia en Aloha. Es una iglesia pequeña en una casa. Hubo un funeral también y el pastor Cho y su equipo llegaron allá y compartieron también con otros discípulos. Agradecemos al pastor Cho y a su equipo por su bondad y su amor. Y también otra bendición para nosotros fue que el pastor Cho y su equipo visitaron a otra iglesia. Estamos muy bendecidos y estamos muy felices. Estuvimos muy felices ese día porque el pastor Cho pudo imponer manos sobre algunos discípulos y también incluyéndome a mí, 3 personas fuimos ungidos para el ministerio Finisher, para los niños, y Dios está haciendo muchas otras cosas a través de nuestras vidas, creyendo que Jesús es el Cristo. Y también tuvimos una oportunidad en una asociación de pastores, pero antes de eso estuvimos también en la iglesia de Kavita. El pastor Ravi y Jivansen estuvieron allí en el servicio de domingo. Ellos compartieron el mensaje con la iglesia de el pastor Kavita. Él es nuestro intérprete. Es como parte de nuestra familia. Así que agradecemos al pastor Ravi Jivansen. También tuvimos la oportunidad de estar en la casa de la misionera Lee. Nos reunimos ahí y también con mi esposo pudimos compartir una de las lecciones de las 27 lecciones y después de esto el pastor Cho compartió la palabra que Jesús es el Cristo con los pastores allí. Así que damos gracias a Dios por sus vidas y tuvimos otra oportunidad para poder compartir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio con una asociación de pastores en Yakala y como unos 12 pastores se reunieron en esa ocasión. El pastor Cho compartió el mensaje y yo interpreté a mi idioma. Fue una nueva experiencia. Así que agradecemos al pastor y a Dios por todas las cosas. Y ahora estamos llevando a cabo una obra con estos pastores que participaron de los seminarios de 12 lecciones y 27 lecciones. Y el pastor Cho nos recomendó hacer una reunión Zoom para los pastores. Y el último martes terminamos 4 de las lecciones. Y hay algunos de los pastores que se están levantando con el verdadero evangelio y están llevando a cabo la obra en sus áreas
y muchos pastores, el pastor Dinesh, Chamingda, el pastor Alika, varios de los pastores están recibiendo el verdadero evangelio, tienen un muy buen corazón, y también la misionera Lee también tiene un buen corazón para poder hacer esta obra en Sri Lanka. Y quiero agradecer también a todos los pastores que están involucrados en el ministerio junto con nosotros en Batticaloa, y varios de los pastores estamos muy agradecidos y queremos agradecerles a todos. Otra de las buenas noticias que quiero compartir con ustedes, mi esposo y yo tuvimos una reunión Zoom para los obreros, para los ancianos de la iglesia, y estamos entrenando en cómo poder compartir estas lecciones. Así que mi esposo, el pastor Sambat, estamos entrenando a varios otros ancianos y estamos teniendo oportunidades para poder compartir las lecciones, y hemos completado 4 lecciones el último martes. La hermana Tamanti compartió la 4ª lección, así que estoy muy feliz, y tiene un buen corazón para desarrollar este ministerio, y de verdad agradecemos a Dios y a todos los pastores. Oro profundamente en mi corazón para que podamos ver a los discípulos dignos, para que puedan hacer esta obra en Sri Lanka. Y de verdad a veces le pido a la misionera Nina que ore por nosotros. Ahora esto se ha cumplido. Ahora hay varios discípulos dignos. No tenemos en realidad mucha educación, pero de verdad hay un corazón para poder hacer esta obra en toda Sri Lanka, y podemos ver esta fotografía, el pastor Dinesh, que compartió este mensaje con su equipo. Hay algunas fotografías que mostrar. La misionera Lee y su equipo la semana pasada empezaron a predicar las 12 lecciones en una región rural de Sri Lanka. Así que gracias por cada una de las vidas. Y por último, hubo un pastor que pidió que se pudiera hacer la obra de Finisher School con 50 niños, y estoy muy feliz. Así que vamos a completar la 8ª reunión de Finisher. La última reunión hubo 12 niños, ahora hay 15, y así que muchas gracias. Perdonen si hubo algún error, y no tengo palabras para poder expresar mi agradecimiento por el pastor Cho. Amamos mucho también al misionero AJ y a todos los pastores, también a la hermana Luna. Tenemos una gran familia, somos un pequeño país y somos un pequeño ministerio, o sea, mi esposa y yo, pero creo que ahora tenemos una gran familia creyendo que Jesús es el Cristo. Así que el lenguaje común es que Jesús es el Cristo, y estamos haciendo lo mejor para poder proclamar que Jesús es el Cristo y predicarlo. Planeamos ir a todas partes de Sri Lanka, y Dios de verdad nos ha apoyado. Por favor, sigan orando por nosotros. Jesús es el Cristo. Maranata. Wow, esto es algo muy profundo. Muchas gracias, mi hermana. Y cada vez que yo les escucho, de verdad quiero llorar. Hay un fluir de vida a través de su rostro, su voz, y hay mucha sinceridad, una gran pasión. Y también su inglés ha mejorado mucho. Así que desde la última vez hasta ahora he visto que cada vez que vamos profundizando más en el Evangelio, cambian nuestras vidas. Yo creo que todos los discípulos internacionales estamos orando por usted, y
ahora vamos a tener un tiempo de oración y Dios, al orar juntos, Dios nos va a dar mucha gracia. Y si hay alguna debilidad en alguna área de nuestras vidas, yo creo que puede ser puede ser fortalecido. Vamos a ir a las Filipinas. La hermana Juana Green va a dirigirnos en oración. Agradecemos a Dios y estoy muy bendecida al escuchar de todo lo que ha ocurrido en India y Sri Lanka, y su labor en el Señor no es en vano. Alabamos al Señor. Y vamos a orar por algunos temas, porque la oración del justo es contestada por el Señor. Vamos a orar al Señor de la cosecha para que nos permita encontrar a los dignos. Por favor, oren al Señor de la cosecha para que pueda enviar más obreros a su mies. Vamos a orar. Hallelujah, your word is true. It is right. The harvest is plentiful. ಶಕ್ತಿವಂತನ ಯಾರಡಿ ಮೇವ ಬಲವಂತನ Vamos a seguir orando para que Dios abra puertas, para que el Evangelio, que Jesús es el Cristo, pueda ser predicado de una forma valiente y clara. Colosenses 4:3 dice que oremos para que se abran puertas para la palabra, para declarar el misterio de Cristo. Así que vamos a orar por esto. Aleluya. Shanda, hallelujah. Oh, we'll praise you among the nations, oh Lord.
Let us come in the next. May we cultivate the presence of Jesus Siguiente Christ. tema es que podamos cultivar la presencia de Jesús Cristo en estos lugares de trabajo y que podamos According to Revelation chapter 3, 7 and 8. en realidad ver la gloria que ha de venir He who is holy, who is de acuerdo true, a Apocalipsis 3 del 7 al 8. and who shuts and no one opens, says this, I know your deeds. Behold, I have put before you an open door which no one can shut, because you have a little power and have kept my word and have not denied my name. So let us pray together. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you. Lastly, to fight the good fight, we need to be in Por constant. último, para poder pelear la buena batalla, debemos de estar en contacto continuo con Dios. Eso quiere decir que podemos permanecer en el Evangelio verdadero que Jesús es el Cristo. Basémonos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 11. Dice en esta palabra, ustedes han recibido el Evangelio y Oh, yes, God. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God is calling upon you to stand up and fight, giving our concentrated effort to stand firm for what you believe. Hallelujah. Oh, Lord, this day, oh God, we praise you and we magnify you in Christ Jesus' name. Thank you, oh Lord, that you are God who can stand in us, oh Lord God. Hallelujah. Let us keep in this mind as you preach toward, oh Lord, to focus on this gospel, oh Lord God, to fight and finish a victory obtained. The gospel of the Christ remain forever until the coming of our Lord Jesus the Christ, the Son of the living God. We declare and claim it forever and ever. Hallelujah. Thank you, Jesus, that you are the true light, O Lord. Hallelujah. We praise you, O Lord God. Continue, Lord God, to surround us, O Lord, with the power of the gospel, to continue stand firm in your word, O Lord God, that every one of us, all the precious disciple in our days, O Lord God, every labor, O Lord God, is not in vain in you. Thank you so much, Father. We give you praise and we give you glory and honor. In the mighty name of our Lord Jesus the Christ, the Son of the living God. And let us continue to pray also for our conference in Philippines, in Asingan, Pangasinan, this coming April 1. por la conferencia en Filipinas en este abril en este abril vamos a tener una conferencia. Oremos para que Dios pueda obrar en este tiempo de cosecha. Vamos a seguir orando. Wonderful privilege, O Lord God, that you entrust your word in us, O Lord, even this, O Lord God, the
conference in Asingan, Pangasinan, O Lord. We thank you, Father, for more harvest of souls, O Lord God, that they receive the true revelation of the gospel in our days, in our generation. We give you praise, O Lord God, that all disciples in our days, O Lord God, that we unite us in this gospel, O Lord, because this gospel, this is the power of God for salvation on humankind, O Lord. Thank you so much, Father. We give you praise and glory in the name of our Lord Jesus, who is truly the Christ. Hallelujah, hallelujah. Everybody say amen, amen, amen. 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 Thank you so much, Pastor. Amén, amén. Jonah Green. Bless God for you. Gracias a Pastor Juana Green. Let's call on the Pastor Chair for Vamos a pedirle al Pastor Che que pueda dar algunos anuncios y que nos pueda dar la bendición final. 예, 광고 몇 가지 드리겠습니다. Vamos a dar algunos anuncios. 오늘은 5개 국어로 Hoy tuvimos la reunión en 5 idiomas. 대회가 진행됐습니다. Fue en inglés, en chino, en francés, en el inglés, perdón, en español y en coreano. Sí. 우리 Y 4월 달에는 en abril, 9일 날 진행될 예정입니다. el día 29, vamos a tener de nuevo esta reunión. Pedimos su participación. También 캐나다에서 북미 사역이 hay un equipo en Canadá 있습니다. 저희 que está haciendo la obra. 어떤 그 보고 내용과 또 따로 있는 방에 사진들이 계속 올라오고 있는데 Hay fotos que están siendo subidas y hay personas de Canadá que están siendo guiadas en el Evangelio y muchas puertas están siendo abiertas. 3월 31일까지 캐나다 사역이 진행될 예정이고 Y esta obra pues continúa hasta el día 30 y después de esto habrá una visita a México. 거의 4분 정도가 처음 가신 분들입니다. 그래서 또 Hay 4 personas que están participando por primera vez. 북미를 살릴 수 있는 많은 또 하나님의 은혜가 있도록 더불어 중보기도 Anhelo que haya una gran gracia del Señor para poder salvar a Canadá. Y también oremos por Canadá. 사역이 진행되는데요. Y también habrá una visita a Cuba. 중심으로 평신도 3명이 들어갑니다. 그래서 그곳에 갔다 오게 되면 향후 10년 동안 미국에 들어갈 수 없는 상황이기 때문에 Hay 4 personas que entran a Cuba y si entran a Cuba en esta ocasión, ellos no podrán entrar a Estados Unidos por 10 años. Así que ellos están determinando a tener este impedimento, pero para poder entrar a Cuba. Y después de esto, ellos pasan a Perú y son si vemos como la cantidad de semanas que son como unas 7 semanas en total y estamos viendo que está fuera del país más de la mitad del año. Oremos por la salud del Pastor Cho y el Pastor Thomas también va a ir a Nigeria dentro de poco para poder desempeñar la obra ministerial. También vemos que un misionero de Tailandia está abriendo sus puertas. Y creo que hay mucho que se debe de hacer. Pedimos sus oraciones. Por favor, sigamos compartiendo el contenido de las 12 lecciones, 27 lecciones según el propósito de la Biblia, que podamos enfocarnos en el Cristo, que podamos dirigir a la gente del Cristo, al Cristo y que esto pueda expandirse y porque si no es así, en realidad pueden haber muchas respuestas, pero puede ser que en realidad estemos involucrados sin darnos cuenta en otro tipo de corazón y al final, pues en realidad no es productivo. Así que de verdad oremos unos por los otros, aunque estamos en diferentes lugares y deseamos que pueda ser una reunión para cumplir la evangelización mundial en estos días. Vamos a orar. Dios, te agradecemos, te damos gracias por darnos gracia
이렇게 한 곳에 모여 5개 언어를 Permite que podamos ser consiervos para la evangelización mundial. 진행될 모든 사역과 대화될 모든 나라들의 문들을 열어 주시옵시고 Abre las puertas a todos los lugares a donde se tenga que ir y permítanos entrar más profundo al Evangelio de la Biblia, darnos gracia a cada uno de nosotros, da más gracia y permite que se cumpla el gran plan de Dios 한 나라가 살고 한 대륙에 사는 은혜가 있도록 y que haya 함께하여 una gracia para que se pueda salvar cada país y cada continente. Que ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien volverá, el gran amor de Dios Padre y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los discípulos que desean hacer la evangelización mundial en nuestros días, desde ahora y para siempre. Amén. Thank you so much, Muksani. Thank you. And I want to thank God before we greet ourselves. Thank God to all the international disciples from different countries, from Africa, Asia, Europe, North and South America, and Oceania. We bless God for your life, for your continuity, your devotions, your heart, your passion, and also be united in faith in this gospel that Jesus is the Christ, the Son of God. And to all our interpreter in Spanish, in Korean, in French, we thank God for your life. Let's appreciate them. Let's appreciate all our translator and all the staff members also who have been able to make sure that all things were running smoothly. We appreciate God for your life. And also for all our leaders today that God has put forward to lead us today, all starting from Pastor TJ in Philippines. We appreciate God for your life. Thank you so much. As well, Pastor Roger from Pakistan. Thank you so much. Pastor Gladys, who gave us the message of the Lord from Philippines. Thank you so much. And also for ministry report from India, Dr. Ravi, and all the India team, Pastor Nevoma, Sister Sharima from Sri Lanka, and all the Sri Lanka team. Thank you so much. We bless God for your life. I'm Pastor Green, Johanna from Philippines. Thank you so much. Love you all. And also we recognize you, every disciple who joined us for the first time, mostly missionary Joshua Kim of MKMT and all the Korean missionary team in Philippines and around the world. We bless you. From Bangladesh, missionary Yusuf from Bangladesh. Thank you so much. Bless you. So on this note, we want to say, let's continue to pray. Next week, we will meet again, right? Let's unmute our microphone as we exchange greetings with one another. Maranatha. Maranatha, Bayal, Maranatha, Pastor Bayal, Thomas, thank you. Pastor Thomas. TJ, God bless you. Bless you, Father. Pastor Gladys. Yes, God bless Pastor you. Ravi. Pastor Nanaji from Senegal. Pastor Juan. Pastor Nivoma, Sister Sharami, Especially Pastor Joanna. Gracias. Steven said, God bless you. Thank you. Pastor God bless you. Pastor Gladys, love you. Love you. 수고하셨습니다. Joseph, thank you. 감사합니다. Pastor from US, thank you. Sister Luna. 캡달 수고했습니다. Love you. Gracia from Colombia. God bless you. 고맙습니다. Pastor Javonson. Come to the Philippines with Pastor Paul. Merci beaucoup. Kamsahamnida. 들어가십시오. Thank you, Pastor Moses Itole, Pastor Jefferson. Thank you so much. Thank you, Pastor Joseph. Thank you. God bless you. Ramirez. Gracias. 네, 목사님 수고하셨습니다. 끝내야 되겠다. 들어가자. Merci beaucoup. 들어가십시오. Thank you, Pastor Moses. Sunny Joy, God bless you. Bless you. See you next week. See you next week. Thank you.